¿Qué es un fantasma? El término fantasma proviene de un origen más remoto, de la lengua griega que significa persona muerta, muy usada en aparición incorpóreas de personas y animales, que se ven en forma periódica. Y el más común es el fantasma de repetición, o replay ghost. Un fenómeno visual muy recurrente en casas, otras edificaciones. Eso ocurre cuando la persona que vivía en un ambiente va dejando sus energías impresas en la pared. Cuando dicha persona muere, estos fenómenos empiezan a aparecer. Pero no posee ningún tipo de interactividad con los vivos, es la imagen que queda impresa en la pared o medio ambiente. Es como ver un video. Solo está ahí pero no hace nada más que repetir su interminable rutina. Aparece en ciertas horas de la noche, y luego desaparece repentinamente como si cruzara la pared. Es el fenómeno más común de este tipo de actividad, y la explicación de este fenómeno se lo llama la cinta de piedra. Es cuando la energía de un ser vivo queda impresa en las paredes, especialmente las piedras. Muchos afirman de que este fenómeno sí existe, y la física cuántica le da sustento. La energía no se puede crear, ni destruir, solo se puede transformar. Los fantasmas son pura energía, emiten pulsaciones electromagnéticas medibles, pero de una intensidad muy pobre. Este tipo de espectros no son los únicos, también se experimentan fenómenos físicos y sensitivos, interactivos, visuales. Hasta hay con actividad inteligente. Cómo comunicarse de una forma inteligente con los vivos mediante secciones de psicofonías. Y responde la persona, pregunta: ¿hay alguien aquí? Y el espectro le responde: estoy aquí. ¿Cómo se manifiesta estos fenómenos sensitivos? Se manifiesta de las siguientes maneras. El olfatorio. La persona va experimentando olores agradables relacionado con los gustos de dicha persona que no está más, como el olor a cigarrillo, chocolate, café con leche, olor a flores, entre otro tipo de aromas positivos, pero a veces son lo opuesto, son seres malintencionados, que solo quieren hacer daño. Este tipo de seres son uno de los más frecuentes y los más hostiles. Estos se manifiestan con olores nada agradables, olor a mierda humana, pis de gato, putrefacción, olor perro mojado, olor a cadáver podrido, infecciones pútridas, olores rancios y amargos, y hasta olor a azufre. Que eso es una señal de algo no anda bien en tu entorno. Fenómeno táctil. Este tipo de actividad se manifiestan como toques delicados, caricias sutiles, cosquilleos, y reiteradas veces como acaricias pronunciadas con una delicadeza extrema. Eso es cuando un ser querido fallecido está de vuelta junto contigo. Pero a veces es lo opuesto. Este tipo de fenómenos hostiles se manifiestan como sensaciones heladas, fuertes presiones hacia las extremidades, sensaciones nada agradables como escalofríos, sensaciones muy desagradables, hasta algunos casos muy extremos se sientes como uñas muy largas que rasguñan a la persona, hasta lo sienten como una garra. Fantasmas del último adiós. Este tipo de espíritus son los aparecen enfrente de los vivos a despedirse de un ser amado, pero nunca más se vuelven a repetir, solo ocurre una vez cuando haya cometido su objetivo. Este tipo de fenómenos positivos ocurren cuando una persona fallece repentinamente o de una forma muy difícil, al ver a la persona que ama tanto por última vez. Las características de estos espíritus es tal como era la persona, se lo ve en una forma totalmente detallada, con una voz con mucha tranquilidad y su forma de hablar muchas veces es dulce y muy cariñosa, y con una paz indescriptible. Después de ese evento nunca más se volverá a repetir. Actividad audible, o fantasma comunicador. Este tipo de fantasma son bastante comunes. Espíritus quieren comunicarse con los vivos, haciendo sus mejores esfuerzos para hacer notar su presencia, cuya intención es conectarse con sus familiares, amigos mediante apariciones, y transmitiendo un mensajes. La mayoría de ellos se manifiestan con fenómenos sensitivos, como el tacto, hasta son capaces de comunicarse con su voz por un muy breve periodo de tiempo. Hasta son capaces de sentir emociones, pero muchos expertos afirman que hay que estar seguro de que este espíritu es la persona deseada, o alguien con muy malas intenciones. Y que no tengan intenciones dañinas, o sea lo contrario, por eso estar bien atentos. Y nunca respondas a un saludo que aparece de la nada, cuando estés solo. Puede ser un espíritu muy peligroso. O ser tu abuela fallecida. Orbes de luz. Este es el tipo de aparición más común y documentada. Este tipo de apariciones se aprecian como bolas de luz diferente colores, desde blanco, azul, verde, rojo, hasta naranja.
Según muchos especialistas de lo paranormal, son la forma temprana de un espíritu de un fallecido, que adoptará diferentes formas incorpóreas al pasar del tiempo, cuya forma puede ser de la persona u animal que haya fallecido. El avistamiento de este tipo de espíritus son de lo más vistos por millones de personas que afirman ver bolas de luz en sus hogares, puesto de trabajo y de casa abandonadas. Transcurrir un hecho que dejaría la sangre helada. Hasta muchos investigadores afirman claramente que a veces los espíritus adoptan formas redondas para que se desplace más rápido. Fantasma vengativo. Estos fantasmas tienen la misión de vengarse de algo malo que les sucedió cuando estaban vivos. Además de ser bastante comunes, estos espíritus son también bastante peligrosos, pues a la hora de vengarse no son demasiado selectivos con sus objetivos y pueden dañar incluso a aquellos que no están relacionados de ninguna manera con su crimen. Por lo general, tienden a desaparecer una vez que cumplen su venganza. Es imposible matar a estos espíritus si no se quema el cuerpo. No se pueden exorcizar. El buruburu, entidad demoníaca. Este tipo de espíritu muy maligno es muy visto en diferentes culturas, como la de Japón, que le dan a estos espíritus malignos una apariencia sacada de una verdadera pesadilla. De criaturas que te observan en la oscuridad, teniendo una sensación de incomodidad extrema y el más profundo miedo de que algo terrible te está observando para hacerte algo de lo peor. Esto se lo puede asociar con el miedo patológico a la oscuridad cuando el hombre vivía en la selva y era acechado por un depredador. Algo que en sí, estas alturas ya son irrisorias. Pero este tipo de miedo está en lo más profundo del ser de muchas personas. Lo cual estos espíritus malignos aprovechan de eso, para cometer sus horribles torturas, como someter a su víctima al tal terror torturante que muere de un ataque al corazón. Y estos demoníacos espíritus aparecen cuando una persona va a morir. Y cuando ves una persona que haya muerto, estás viendo un buruburu. Y estos espíritus demoníacos se alimentan del miedo, haciendo que el fantasma se vuelva aún más fuertes. Estos muy malos espíritus se engendran cuando una persona muere de una forma muy trágica, y su espíritu cae en lo más hondo de la demencia. Siendo uno de los peores fantasmas que te puedes topar, después del hombre sombra y entre otros espíritus malignos. La Shakchuni es un fantasma que se encuentra típicamente en la región india de Bengala. Estos fantasmas se forman cuando una mujer casada muere con deseos insatisfechos. Al parecer, estos espíritus toman el control del cuerpo de mujeres adineradas casadas con el fin de poder saborear la compañía de su marido. La Shakchuni generalmente usa saris rojos y blancos y cubre su cara de esqueleto con un velo. Estos espíritus malignos tienen la tendencia a cometer posesiones en contra de las mujeres acaudaladas, robándole su vida para saciar los deseos egoístas de la mujer que era. Este tipo de fantasma es un claro ejemplo de la misiadura humana, y el egoísmo a tal punto que le roba la vida de la otra persona por quedar insatisfecha, una clara demostración de una persona miserable, y sigue siendo miserable en su muerte. La Dama de Blanco. Este tipo de fantasma es muy nombrado en diversas leyendas urbanas de lo paranormal de avistamiento de estos espíritus malignos que atraen a hombres y niños una horrible trampa. Estos fantasmas son dañinos y vengativos, sobre todo muy peligrosos. Según las leyendas, cuando la persona se topa con este ente demoníaco, revela su verdadera y perturbadora apariencia, de un cadáver putrefacto, con rasgos cadavéricos, con ojos negros, o con sus órbitas totalmente vacías. Y a veces con un cráneo totalmente limpio y traslúcido. Este tipo de espíritus malignos son conocidos en diversos países. En México, La Llorona, el peor tipo de espíritu de esta característica, deambula en las noches, en las calles y carreteras, llorando una estremecedora oración: ¿dónde están mis hijos? La gente que testigo del avistamiento de este espíritu maligno sienten una estremecedora tristeza mezclado con temor indescriptible y paralizante. En Estados Unidos afirman el avistamiento de la novia sin cabeza. Este espíritu atormenta a los turistas, debido a que la mujer fue decapitada porque el perdedor de su marido jugó todo, y la mujer le preguntó qué pasó con todo el dinero. El marido, como buen patético perdedor, la asesinó en el parque cortándole la cabeza. También hubo avistamientos de la Dama de Blanco. En Mukilteo, Washington, hubo una enormidad de avistamientos en horas de la noche en el bosque al lado de Clearview Drive, responsable de numerosos accidentes de tránsitos, y que engañara a los automovilistas para sus macabros objetivos, como el buen demonio que es este tipo de fantasma. No solo eso, también hubo masivos reportes de llantos y gritos en la cascada de Clearview, conocida como El Llanto, avistamientos de la Llorona de Estados Unidos.
Un espíritu demoníaco igual o peor a la Llorona de México. Estos espíritus son almas atormentados de mujeres torturadas y asesinadas o violadas hasta morir. Volviendo el espíritu de la mujer un ente demoníaco. El renacido. Estos espíritus son de personas que fallecieron recientemente en una edad temprana, niegan que están muertos o no lo saben. El aspecto de estos espíritus es sólido, aparecen de la nada y luego desaparecen por arte de magia, poseen una capacidad verbal excelente. Tanto que puedes tener una larga plática con estos espíritus, pero cuando te das la media vuelta ya no estás más. Hubo un caso extremo en el bosque de Okiarahara, donde un automovilista rescató a 2 chicos que estaban perdidos, pidiendo ayudas que lo llevaran hacia el hospital. Tras llegar al hospital, las autoridades dijeron que los cuerpos ya estaban muertos hace varios días. Realmente estremecedor. Este es uno de los casos más extremos de esta clase de espíritus. Uno de los casos lo vivió mi madre en carne propia, de un hombre que le preguntó si tenían un palito para bajar un globo de la nena atorado en un árbol. Cuando me llamó, ya el hombre desapareció de la nada. Lo busqué intensamente pero nada. Después de eso hecho me dejó con demasiadas preguntas. ¿Quién era, si se trataba de un hombre que jugó una broma, o era un fantasma? Los cazadores de cuerpos, Buddy Hunter, estos espíritus, buscan cuerpos de seres humanos vivos para poseerlo. Con el fin de buscar el objeto deseado, cuando estaba en vida estos espíritus, van cambiando de cuerpo en cuerpo durante años, hasta lograr con su cometido. Estos fantasmas aparecen cuando su tumba fue sequedad, y el espíritu buscará sus posesiones que fueron robadas por otra persona. O cuando fueron asesinados por alguien muy cercano. La gente sombra. Este es un tipo de fantasma o entidad negativas. Estos espectros son los que más avistamientos en el mundo, y el más documentado en el tema de lo paranormal. Estas entidades espirituales negativas poseen una forma como una masa negra con forma humanoide, con ojos brillantes de color gris claro hasta de color rojo, aparecen en situaciones de extremo estrés. Pero les aseguro que estas entidades poseen toneladas de avistamientos de una manera tal de que miles o millones de personas se toparon con estas sombrías entidades sin ningún tipo de indiferencia. Hasta los más escépticos aparecieron la aparición de estos seres, pero aseguran que son un producto de la imaginación, lo cual está muy lejos de serlo, especialmente la gran cantidad de material documentado. Cómo aparecen estos seres es pura negatividad al extremo. Aparecen cuando son atraídos por fuertes energías negativas, como hechos violentos, de que algo realmente espantoso va a ocurrir. Uno de lo más frecuentes, estos seres atacan a las personas con el fin de alimentar del miedo, responsables de muchas actividades paranormales, como la muerte repentina de aves, ruidos extraños, objetos que se mueven por sí solos hasta golpes violentos, entre otras actividades demoníacas. Muchos afirman de estos seres terriblemente negativos son seres interdimensionales, o de bajo astral, o sea demonios. Muchas de estas escalofriantes entidades aparecen con formas demoníacas, como cuernos, y un aterrador brillo en los ojos. La experta en lo paranormal, Heidi Hollis, ha expresado la creencia de que la gente sombra son entidades sobrenaturales malévolas. Estas entidades negativas caben perfectamente como fantasmas, y lo más credibilidad sobre estas entidades que se trate de espíritus malévolos que se alimenta de los temores de la gente, especialmente cuando alguien sufre de parálisis del sueño. Y que le da escozor a mucha gente y con una terrible cantidad de avistamientos, es el ser de sombra del sombrero. Poltergeist. El poltergeist es el fantasma, muy visto en película de miedo, especialmente esta película de culto. Este tipo de actividad es invisible, se manifiesta con ruidos extraños y voces, después va agravando con objetos que se mueven solo de la nada. Como una silla que se desplaza para adelante y para atrás, sin que nadie esté presente. Este tipo de fantasma solo busca llamar la atención, con sonidos extraños como canicas. Eso es el sonido que emite un fantasma de un niño muy pequeño. Pero a veces son espíritus malintencionados, que reaccionan con una agresividad extrema, como revolear objetos hacia la persona, como tumbales todos los muebles de una forma en extremo violenta. Hasta hay casos que ya van más de lo preocupante, es cuando hay agresión física contra el vivo con moretones, rasguños con sangre. Y agrede a la persona lanzando objetos contra la persona, y son capaces de causar inexplicables incendios en un inmueble. Pero nunca trates de exorcizarlo porque solo volverá la cosa en algo mucho